rápido, más rápido! Cuidado, no os caigáis. Pero bueno, ¿qué locura es esta? La mañana comenzó con un grito tan seco y cortante que los pájaros del jardín dejaron de cantar. ¿Quién le dio leche de almendras a Lucas?, rugió la voz grave del señor Fernando Ayala, el magnate conocido en todo el país como el arquitecto de imperios. En medio de la cocina de mármol, entre vapores de café recién hecho y pan tostado, todo se detuvo. 3 niñeras y una cocinera se congelaron. Los gemelos, Lucas y Martina, observaban desde sus sillas altas con ojos abiertos como platos. La atmósfera se volvió densa. Solo se oía el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj suizo en la pared. Lucas, de apenas 5 años, sorbía con tranquilidad la leche que aún tenía espuma. ¿Te gusta, cariño?, susurró en voz baja Amalia, la joven empleada doméstica de acento dulce, que había comenzado a trabajar apenas 2 semanas antes. Pero Fernando, de traje oscuro impecable y corbata color vino, avanzó como un huracán. He dado instrucciones claras. Mi hijo es alérgico a los frutos secos. ¿Acaso quieren matarlo? Una de las niñeras, temblando, intentó hablar, pero su voz se rompió antes de que pudiera formar una palabra. Amalia, sin embargo, dio un paso adelante. Señora Ayala, fue mi error, pero no hay almendras en esa leche. Es vegetal, sin trazas de nuez. Ya había confirmado la etiqueta. Fernando la miró con ojos duros. ¿Y tú crees que eso importa? Aquí, un error significa una vida. Fuera de mi casa. Tú y todas ellas, ahora mismo. La voz resonó por toda la mansión como un disparo. En cuestión de minutos, 3 niñeras, una cocinera y la propia Amalia, estaban de pie al borde del portón de hierro forjado, con bolsas apresuradas y rostros humillados. Nadie se atrevió a protestar. Nadie, excepto 2 vocecitas infantiles. ¡No!, gritó Martina, bajándose torpemente de la silla. ¡No te vayas, mamá!, lloró Lucas, corriendo hacia Amalia y abrazándola por la cintura. Fernando se quedó helado. ¿Qué acababan de decir sus hijos? ¡Mamá! Silencio absoluto. Ni el viento se atrevía a soplar. La joven, sorprendida, miró a los pequeños, luego al hombre que aún tenía la mano en alto. No soy su madre. Solo les leo cuentos, los abrazo cuando sueñan feo y les enseño a atarse los zapatos. Nada más. Pero los niños no la soltaban. Fernando apretó los labios. El resto del personal miraba sin pestañear. En su imperio de mármol y cristal, por primera vez, algo no estaba bajo su control. Amalia dio un paso atrás, bajó la cabeza, pero entonces, con una voz temblorosa pero firme, añadió: a veces no hace falta parir para que un niño te llame mamá. Basta con estar ahí cuando más lo necesita. Y con eso, se dio media vuelta y cruzó la puerta mientras los gemelos gritaban su nombre como si les arrancaran el alma. Desde el segundo piso, detrás de una cortina, una mujer de cabello gris y rostro elegante observaba en silencio, la madre de Fernando. Y por primera vez en años, su mirada reflejaba decepción. Fernando regresó a su despacho sin decir palabra. Cerró la puerta, pero el eco de aquella palabra maldita, mamá, seguía golpeando sus sienes. En su escritorio, sobre una carpeta de inversiones millonarias, yacía un dibujo infantil. Amalia, Lucas y Martina, tomados de la mano bajo un sol con carita feliz. El título: Mi familia. Sus dedos temblaron. Por un segundo, sintió un miedo que ningún rival empresarial le había provocado jamás, porque en su propia casa, sus hijos acababan de elegir a alguien más por encima de él. Las horas siguientes fueron extrañamente silenciosas en la mansión Ayala. Las risas infantiles que solían rebotar por los pasillos desaparecieron como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los gemelos no quisieron comer. Martina se negó a vestirse. Lucas rompió su avión de juguete preferido. Y cuando una nueva niñera llegó a la casa, alta, elegante, con formación europea, ambos niños corrieron a encerrarse en el armario del cuarto de juegos. Doña Ernestina, la madre de Fernando, irrumpió en su despacho sin tocar la puerta como lo había hecho toda su vida. ¿Qué demonios hiciste esta vez, Fernando? Él ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Una empleada desobedeció una orden directa. No voy a tolerar errores. ¿Y los llantos de tus hijos
también son errores? Fernando apretó los dientes. No son más que caprichos, se les pasará, siempre lo hacen. Pero Ernestina se acercó lentamente y dejó algo sobre la mesa. Era el dibujo infantil. A veces, Fernando, lo que tú llamas capricho es la voz de algo que tú mismo ya no sabes escuchar. El amor simple, el que no se compra con niñeras de 5 idiomas ni escuelas privadas de $10,000 al mes. Fernando no respondió. Solo miró el dibujo, el sol sonriente, la figura de Amalia con cabello castaño claro y sonrisa redonda. No entendía cómo, en tan poco tiempo, aquella joven sin títulos ni currículo brillante había llegado tan lejos en el corazón de sus hijos. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Amalia caminaba bajo la llovizna fina, con una bolsa rota y los zapatos mojados. Había logrado subirse a un autobús, pero su mente no estaba allí. Las palabras de Lucas resonaban como un eco dulce y doloroso. Mamal. Casi sin darse cuenta, bajó en una parada antigua, donde las fachadas se desmoronaban y los postes de luz parpadeaban con nostalgia. Subió las escaleras de un edificio sin ascensor y entró en un pequeño departamento de una sola habitación. Ahí, una mujer de cabello gris la esperaba sentada junto a una planta marchita. ¿Te despidieron otra vez, hija? Amalia sonrió con tristeza mientras se quitaba el abrigo empapado. Sí, mamá. Esta vez por darle leche sin almendras a un niño. Pero eso es bueno. Lo sé, pero no era suficiente para un mundo como ese. Amalia no nació en cuna de oro. Su padre había sido mecánico de aviones y su madre bibliotecaria en una escuela rural. Desde pequeña aprendió a escuchar a los demás con atención, a leer entre líneas y a detectar lo que no se dice. Había cuidado de sus primos, de los niños del barrio, y más adelante, cuando su padre enfermó, trabajó limpiando casas para pagar el tratamiento. Nunca estudió pedagogía ni psicología infantil, pero tenía un don innato. Sabía cuándo un niño necesitaba silencio, un abrazo o simplemente alguien que le prestara atención sin apuro. Eso fue lo que hizo con Lucas y Martina desde el primer día. No les enseñó inglés ni piano. Les enseñó a decir gracias y a hablar con las plantas del jardín. Les enseñó que llorar no era de débiles y que estar triste también era parte de crecer. En la mansión, la noche cayó con un peso extraño. Fernando trabajaba con su laptop abierta, pero su mente divagaba. De pronto, oyó pasos en el pasillo. ¡Los gemelos! «Papá», dijo Martina, con un oso de peluche en brazos. «¿Puedes llamar a Amalia?» Fernando se frotó el puente de la nariz. «No, hija. Ella no trabaja más aquí». Lucas lo miró con seriedad inusual para un niño de 5 años. «Entonces tú tampoco deberías vivir aquí, papá». Fernando se quedó sin palabras. Un niño de 5 años le acababa de decir, sin levantar la voz, que él ya no pertenecía a su propia casa. Esa noche, mientras los niños dormían abrazados al pijama que aún olía a la colonia de Amalia, Fernando bajó a la cocina. La casa estaba en penumbras. Solo una lámpara pequeña iluminaba la isla central. Ahí, junto a un portavasos, alguien había olvidado un cuaderno de actividades. En una de las hojas Lucas había escrito con trazo torpe: «Amalia es mi héroe». Fernando respiró hondo. Por primera vez, el silencio le dolía. Fernando Ayala no era un hombre acostumbrado a perder. Había conquistado mercados en 4 continentes, había aplastado competidores con una sonrisa y había doblado voluntades con un simple apretón de manos. Pero en su propia casa, en su propia mesa, frente a sus propios hijos, había perdido algo que no sabía cómo recuperar: amor. Y eso para un hombre como él era territorio desconocido. A la mañana siguiente, cuando Ernestina bajó a desayunar, encontró a su hijo revisando archivos en su tableta mientras tomaba café negro, sin azúcar ni leche. «¿Buscas otra niñera?», preguntó con tono ácido. Fernando no levantó la vista. «No. Busco a la tal Amalia. No dejó ningún número, ni una dirección. Solo su nombre en un contrato temporal». «Ah». Ernestina bebió un sorbo de su té y luego añadió: «Es irónico. Puedes encontrar a cualquier ejecutivo en Dubái en menos de 5 minutos, pero no a una joven que ganaba menos que el chofer».
Fernando apretó la mandíbula. No necesito encontrarla, solo verificar su historial. No me gusta dejar cabos sueltos. Pero Ernestina no era tonta. Sabía que esa era su forma de no decir, la extraño. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Amalia volvió a trabajar en una pequeña panadería del barrio, ayudando a su tía. Sus manos amasaban con precisión, pero su mente vagaba. Cada vez que oía sonar una campanita, como la del comedor infantil de los gemelos, su corazón se apretaba. No se arrepentía de haber defendido lo que consideraba correcto, pero dolía. Dolía como solo duelen las despedidas injustas. Una mañana, una clienta elegante entró al local. Cabello canoso perfectamente recogido, perfume sutil, mirada firme. Amalia. La joven levantó la vista y casi deja caer el cuchillo para untar. ¿Señora Ernestina? La madre de Fernando sonrió con dulzura. Necesitaba pan, pero sobre todo necesitaba verla. Mientras las dos se sentaban en una mesa del fondo, entre tazas de porcelana agrietada y servilletas dobladas a mano, Ernestina fue al grano. Sé que mi hijo es un hombre difícil, que puede ser un ogro con corbata. Pero no vine a pedirle disculpas en su nombre. Lo sé, respondió Amalia, sin rencor en la voz. Vine porque mis nietos no sonríen desde que usted se fue. Y yo soy abuela antes que madre de un millonario. Amalia bajó la mirada. Yo también los extraño, pero no quiero causar más problemas. A veces el problema es no causar ningún cambio. Por eso el mundo está como está, dijo Ernestina con tono firme. Si acepta venir conmigo esta tarde, tal vez vea algo que no esperaba. Esa tarde, Fernando organizó una pequeña reunión en su jardín privado. Había contratado una empresa de entretenimiento infantil, payasos, globos, música y hasta una carpa inflable. Todo milimétricamente planificado, pero los gemelos seguían en silencio. Martina no se acercaba a los juegos. Lucas no soltaba el muñeco de trapo que Amalia le había hecho con retazos viejos. Fernando frunció el ceño. Nada funcionaba. De pronto, el portón trasero se abrió y Amalia entró. Llevaba una camisa sencilla, jeans y una pequeña bolsa de papel en las manos. Los niños la vieron y fue como si el mundo volviera a tener color. Cayeron de rodillas, corrieron entre la hierba y se lanzaron a sus brazos. Martina lloraba. Lucas reía. Fernando se quedó de piedra. ¡Amalia! ¡Amalia volvió! Amalia los abrazó con fuerza. Prometí que, aunque no esté cerca, siempre estaré con ustedes. En el corazón. Pero entonces, Fernando caminó hacia ella. Su rostro estaba tenso, su espalda recta como si llevara puesto un escudo invisible. ¿Vino para quedarse? La pregunta fue seca, casi cortante. Amalia respiró hondo. No, señora Ayala. Vine a despedirme bien, porque los niños merecen un cierre, no un portazo. Fernando sintió que el aire se le escapaba por una grieta invisible. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no. ¿Y qué se necesita para que vuelva? Algo que usted no está acostumbrado a dar. Un reconocimiento sincero. Y un poco de humildad. Silencio. Ernestina, desde la terraza, observaba con los brazos cruzados. Y Fernando se dio cuenta de que comenzaba la batalla más difícil de su vida. No contra un competidor, sino contra su propio orgullo. Esa noche, la mansión Ayala no parecía una mansión. A pesar del mármol, los ventanales y los techos de doble altura, el ambiente se sentía vacío. Después de que Amalia se marchó otra vez, esta vez entre abrazos y sin gritos, los gemelos se quedaron dormidos aferrados a una camiseta que ella había olvidado semanas atrás. Y Fernando caminó solo por el pasillo del ala este, un lugar que casi nunca visitaba. Allí, detrás de una puerta cerrada durante años, estaba el cuarto de su difunta esposa. Entró despacio. El polvo había cubierto los estantes. Las cortinas estaban cerradas, pero una rendija dejaba pasar una franja de luz plateada que caía sobre un retrato. Una mujer joven, de cabello rizado, sonrisa tranquila y mirada que hablaba sin palabras. Isabela, susurró Fernando casi sin aliento.
Se sentó en el sillón frente al tocador y pasó los dedos por una libreta que aún tenía su aroma. Durante años había evitado este cuarto, porque allí, entre las sábanas y los perfumes secos, vivía la única persona que alguna vez lo había confrontado sin miedo y sin odio. Un día tus hijos te van a mirar y no verán a un héroe, sino a un extraño, le había dicho ella antes de morir. Y no será culpa de ellos. Esa frase regresó con fuerza, como una bofetada que había esperado demasiado tiempo para llegar. Fernando se levantó, caminó hasta el espejo y por primera vez en mucho tiempo, no vio a un titán financiero, vio a un hombre cansado, solo y profundamente confundido. Al día siguiente, en la oficina central de su corporación, nadie lo reconocía. ¿El señor Ayala sonrió?, susurraban los empleados. ¿Le dijo gracias a la recepcionista? Era como si algo en él se hubiese resquebrajado, o quizá, por primera vez, algo se hubiese revelado. Durante la reunión con accionistas, alguien le preguntó, ¿y cómo van las nuevas adquisiciones en el sur? Fernando, sin levantar la vista de la libreta que llevaba, respondió, estamos comprando demasiado y escuchando muy poco. Silencio en la sala. Los ejecutivos se miraron entre sí. ¿Era una metáfora? ¿Una señal? ¿Una advertencia? Pero él no explicó nada. Se levantó, cerró la carpeta y se marchó sin dar más detalles. Esa tarde, en vez de volver directo a casa, tomó un desvío y caminó por barrios que no pisaba desde que era joven. Pasó frente a una escuela pública con paredes desgastadas. Niños corrían por el patio, algunos sin zapatos, pero con risas sinceras. En una banca cercana, una mujer mayor contaba cuentos a un grupo de pequeños con un libro viejo. Fernando se sentó a observar en silencio. En ese momento, un niño de unos 6 años se tropezó y cayó. Nadie se rió. Una niña le dio la mano y lo ayudó a levantarse. Luego ambos regresaron a jugar como si nada hubiera pasado. Él sonrió. Por dentro. Al regresar a casa, encontró a Martina dibujando en la sala. ¿Qué haces, princesa?, preguntó con voz suave. Un regalo para Amalia, respondió sin mirarlo. Fernando se agachó junto a ella. Era un dibujo de la familia, pero con una novedad. Él estaba ahí, a su lado, tomados de la mano. ¿Y por qué me dibujaste esta vez?, preguntó con curiosidad genuina. Martina lo miró con ojos grandes. Porque hoy me hablaste sin gritar. Fernando tragó saliva. En ese momento, algo dentro de él se quebró. No con dolor, sino con alivio. Esa noche, se encerró en su despacho y escribió una carta. Varias, en realidad. Las rompía y comenzaba otra vez. No sabía cómo disculparse. No sabía pedir perdón. Pero al final solo escribió una línea. Te debo más que una disculpa. Te debo escuchar. La firmó con su nombre completo. Y al dorso, escribió con trazo tembloroso. Para Amalia. Pero cuando salió al pasillo, la carta ya no estaba. Uno de los gemelos la había tomado. Lucas la tenía en la mano y preguntó, ¿es para mamá? Fernando abrió la boca. Dudó. Su orgullo luchó una última vez. Y luego, por fin, con un hilo de voz dijo, sí, es para ella. Al día siguiente, Fernando Ayala no fue a la oficina. No revisó índices bursátiles, no abrió su bandeja de entrada, no dictó órdenes. En cambio, se puso un abrigo de lana, el que su esposa solía elogiar por hacerlo menos inaccesible. Tomó la carta que había escrito la noche anterior y se dirigió hacia el barrio donde vivía Amalia. No llevó guardaespaldas, no usó chofer. Solo él y su intención de reparar algo que ni el dinero ni el poder podían recomponer. La panadería donde Amalia trabajaba estaba llena esa mañana. El aroma a canela y mantequilla flotaba en el aire. El murmullo de voces, risas y tazas golpeando platos daba un ritmo cálido al lugar. Fernando entró
y de inmediato todos los ojos se posaron en él. Era como si un cuadro de museo hubiera cobrado vida y entrado en un mercado de barrio. Su presencia no pasaba desapercibida, ni en Wall Street ni allí. Amalia estaba en la caja, contando cambio. Al verlo, sus ojos se agrandaron, pero no con emoción, sino con alerta. ¿Qué hace aquí? Fernando se quitó el sombrero con torpeza. Vengo a disculparme. Alguien en el fondo tosió incómodo. Otra mujer murmuró, «Ese no es lugar para shows». Amalia respiró hondo, salió de detrás del mostrador y lo condujo afuera. En la vereda, bajo la luz tímida del mediodía, el silencio entre ambos pesaba más que cualquier palabra. «Aquí tiene», dijo Fernando, extendiéndole la carta. «Es lo que no supe decirle en su momento». Amalia no la tomó de inmediato. «¿Sabe cuál fue el verdadero problema, señora Ayala? ¿Mi orgullo? No. Su cálculo». Fernando frunció el ceño. «Usted no vino porque entendió. Vino porque vio que estaba perdiendo. No quiere pedir perdón. Quiere corregir un error estratégico, como si yo fuera un trato mal cerrado». Fernando bajó la vista. Por dentro, esas palabras lo atravesaban como agujas finas, precisas, imposibles de esquivar. «Mis hijos la necesitan», murmuró. «Y yo necesitaba respeto. ¿Lo recuerda?». Por un momento ambos callaron. Los sonidos del barrio continuaban su rutina. Una radio con salsa vieja, un niño que reía, un perro aladrando a una bicicleta. Amalia finalmente tomó la carta, pero no la abrió. Solo dijo, «Gracias, por venir en persona. Eso ya dice algo, pero no sé si basta». Y regresó al local. Fernando se quedó de pie, solo, frente a una panadería donde el olor era más cálido que cualquier salón de su mansión. Esa noche, en la casa Ayala, Lucas tuvo una pesadilla. Lloró con fuerza. Se revolvía entre las sábanas, gritaba el nombre de Amalia entre sollozos. Fernando corrió al cuarto, lo alzó, lo abrazó. «Estoy aquí, hijo». Pero el niño, medio dormido, solo repetía, «Quiero a mamá, quiero a mamá». Fernando sintió que el mundo se encogía. Lo sé», susurró, mientras lo mecía. «Yo también». Al día siguiente, Fernando tomó una decisión. Si ella no quería regresar, él la traería de otro modo. Contrató a una agencia creativa. Les explicó que quería lanzar una fundación. «Algo con su nombre», dijo. «La Fundación Amalia». «¿Por educación infantil?», preguntaron. «Sí, por cuidado, por amor, por todo lo que ella representa». La idea era simple pero poderosa. Ayudar a cientos de mujeres como ella, con becas, con redes de apoyo, con reconocimiento. Una forma de honrarla, o al menos eso creyó. El anuncio apareció en todos los medios. Portadas de revistas, entrevistas de televisión. Fernando Ayala lanza fundación en honor a su ex niñera. Un nuevo modelo de sensibilidad empresarial. Las redes estallaron. Algunos lo alababan, otros lo acusaban de cinismo. Pero Amalia no dijo nada, hasta que un periodista la encontró saliendo de la panadería y le preguntó, «¿Cómo se siente al inspirar una fundación tan importante?». Amalia, con mirada tranquila, respondió, «Una verdadera reparación no se hace desde un escenario. Se hace en silencio, con coherencia y sin cámaras». Cuando Fernando vio la entrevista, apretó los dientes. Pensó en llamarla, en explicarle que era sincero, pero supo que no serviría de nada. Había cometido el peor error: intentar redimirse sin escuchar realmente. Esa noche rompió todos los contratos con la agencia, canceló la campaña, ordenó cerrar el proyecto y en su lugar escribió una nota simple que envió por mensajero. «No necesito fundaciones, necesito aprender. Si algún día me dejas escucharte sin hablar, estaré ahí». No firmó con su cargo, solo puso Fernando. Era un miércoles gris. El cielo tenía el color del acero y la ciudad parecía contener el aliento antes de una tormenta. Amalia había terminado su turno temprano en la panadería. Tenía planes de pasar la tarde con su madre,
ver una telenovela antigua, preparar empanadas, tal vez hablar de lo que nunca se decían en voz alta. Pero al llegar al edificio, algo no estaba bien. Las escaleras estaban oscuras, el silencio era denso, y cuando empujó la puerta del departamento, encontró a su madre en el suelo, inmóvil, con la cara pálida y la respiración apenas perceptible. «Mamá, mamá». Sus manos temblaban. Llamó a emergencias. Intentó reanimarla. Recordó vagamente las lecciones del curso de primeros auxilios que había hecho años atrás, pero el pánico no le permitía pensar con claridad. La ambulancia tardó 20 minutos en llegar. Parecieron siglos. La subieron de urgencia. El conductor gritó códigos por la radio. Un paramédico joven le tomó la mano a Amalia y dijo con voz baja: «Si tiene fe, ahora es el momento». En la sala de espera del hospital público, el tiempo era otra cosa. No avanzaba. Los relojes estaban rotos. O, peor aún, eran sinceros. Amalia no tenía seguro médico privado. Su madre dependía de la cobertura estatal, con demoras, burocracia y saturación. Le dijeron que el cardiólogo no llegaría hasta la mañana siguiente. «Pero ella no puede esperar», suplicó Amalia. «Está descompensada». «Lo siento, señorita», respondió la recepcionista, sin siquiera mirarla a los ojos. «Hacemos lo que podemos». En otro rincón de la ciudad, Fernando estaba en su despacho mirando el anillo de bodas de su esposa. Lo había guardado en una caja durante años. Esa noche lo había sacado sin razón aparente. O quizás sí. De pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje de Ernestina. «La madre de Amalia ha sido internada. Hospital General. No tiene atención prioritaria. Ella está sola». No pensó. No planeó. No calculó. Solo tomó su abrigo y salió. Cuando llegó al hospital, el aire olía a desinfectante, sudor y resignación. Amalia estaba sentada en el suelo del pasillo, con la cabeza entre las rodillas. Fernando se arrodilló frente a ella. «Estoy aquí». Ella levantó la vista atónita. «¿Cómo?» «No importa cómo. Vine porque esta vez no quiero hablar. Quiero escuchar y ayudar. Si me dejas». Ella no respondió, pero no se apartó. En los siguientes 20 minutos, Fernando hizo 5 llamadas. A su abogado, a su médico personal, a la directora del hospital. Poco después, un equipo de especialistas privados ingresó por una puerta lateral. Amalia miraba todo con mezcla de asombro y recelo. «No quiero caridad», susurró. Fernando negó la cabeza. «No es caridad. Es deuda. Una enorme deuda con una mujer que cuidó lo más valioso que tengo sin pedir nada a cambio». La madre de Amalia fue trasladada a una clínica privada, estabilizada, atendida por los mejores cardiólogos. Un milagro técnico y también humano. Mientras ella descansaba, Amalia y Fernando compartieron un café en la sala de espera. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó ella sin mirarlo. Fernando tomó un sorbo de café y dijo con voz firme: «Porque necesitaba entender que el poder no es lo que puedo comprar, sino lo que puedo hacer con el corazón abierto». En ese momento, Lucas llamó. El niño estaba al borde del llanto. «Papá, perdimos el avión que hicimos con Amalia y yo no quiero que ella desaparezca también». Fernando miró a Amalia, tendiéndole el celular. Ella tomó el teléfono. «Lucas, ¿sabes qué hacen los aviones cuando se pierden?». «¿Qué?». «Vuelan más alto para volver a encontrarse con los que aman». El niño sonrió. Fernando también. Y en esa sonrisa ya no había máscaras. La mañana siguiente, la ciudad amaneció con cielo limpio, como si la tormenta de la víspera hubiera lavado también los restos del pasado. Fernando no volvió a casa después del hospital. Se quedó en la clínica, dormido en una butaca de cuero junto a la habitación donde descansaba la madre de Amalia.
No había cámaras, no había periodistas, solo él, el silencio y un cuaderno en blanco donde había comenzado a escribir algo. ¿Un cuento infantil? No lo había hecho nunca, pero esa noche necesitaba contar algo que él mismo aún no entendía del todo. Amalia lo encontró ahí, dormido con el bolígrafo en la mano, la cabeza caída hacia un lado y el rostro humano. Por primera vez no lo vio como el señor Ayala, lo vio como Fernando, un hombre que no sabía cómo pedir perdón, pero que había dejado que sus actos hablen por él. «Despierta», susurró tocándole el hombro suavemente. Fernando abrió los ojos y se enderezó algo desorientado. «¿Cómo está tu madre?», preguntó al instante. «Estable, descansando, y preguntando por ese señor de traje que parece guardaespaldas de novela». Ambos rieron. Fue una risa breve, tímida, pero real. Después del desayuno en la cafetería de la clínica, salieron a caminar por un pequeño parque cercano. Los árboles eran altos, las hojas caían lentas, el mundo se tomaba su tiempo. «Fernando», dijo Amalia deteniéndose bajo un roble enorme, «si me pides que vuelva, necesito poner una condición». Él la miró con seriedad. «Lo que necesites. No es un sueldo, no es un horario, no es una posición en tu casa». «Entonces». Ella respiró hondo. «Quiero que me permita ser algo más que la que cuida niños. Quiero crear un espacio para ellos, no solo para tus hijos, sino para otros. Un lugar donde puedan aprender a sentir, no solo a obedecer, a hablar, no solo a memorizar». Fernando frunció el ceño, confundido y fascinado. «¿Un centro? Un hogar, pero no físico, un hogar emocional. Y necesito que tú, Fernando Ayala, estés dispuesto a sentarte en el suelo, sin zapatos, y escuchar cuentos con ellos, como uno más». Él la miró y no dijo nada durante varios segundos. Luego, en un gesto completamente inesperado, se quitó los zapatos ahí mismo, en el parque, frente a todo el mundo. ¿Así? Amalia sonrió. Así. Una semana después, la mansión Ayala volvió a abrir sus puertas. No como antes. Ahora ya no era solo el escenario de lujo y protocolo. Ahora en el salón principal se instaló una alfombra gigante de colores, cojines por todas partes y una estantería repleta de libros sin moraleja, pero llenos de alma. Lucas y Martina fueron los primeros en correr al centro. Detrás de ellos, niños de empleados, hijos de vecinos, incluso 2 niños en silla de ruedas. Amalia los recibió con un cuaderno en blanco. «Hoy, ustedes escribirán el comienzo. Yo solo estaré aquí para leerlo cuando lo necesiten». Fernando, con jeans por primera vez en años y sin corbata, se sentó junto a sus hijos. A su lado, Ernestina, que ya no parecía la matriarca inquebrantable, sino simplemente una abuela feliz. Y cuando Amalia comenzó a leer en voz alta, el mundo se detuvo un instante. Había una vez un gigante que creía que todo se compraba con oro, hasta que 2 pequeñas voces le mostraron que el amor no se compra, se gana con tiempo, ternura y verdad. Todos aplaudieron. Fernando no. Él solo la miró. Y en sus ojos había algo que jamás había mostrado en ningún contrato, junta o conferencia. Gratitud desnuda. Esa noche, mientras los niños dormían y la casa respiraba paz, Fernando y Amalia se quedaron en el jardín. «Gracias», dijo él. «¿Por qué?» «Porque no rendirte con nosotros cuando nosotros te dimos la espalda». Amalia lo miró largo rato, y luego respondió, «Porque alguien lo hizo por mí una vez, y eso me salvó la vida». Fernando asintió. «Entonces ahora nos toca a nosotros salvar a otros, ¿verdad?» «Así es», susurró ella, «pero no con poder, con presencia». Un mes después, el salón de actos del colegio más prestigioso de la ciudad estaba repleto. No por una ceremonia tradicional, ni por una gala de élite. Era la presentación oficial del proyecto Raíces, una iniciativa educativa pionera impulsada por una figura inesperada: Fernando Ayala. En el escenario, los reflectores no apuntaban a ejecutivos ni a políticos. Apuntaban a una mujer de ojos tranquilos y voz que abrazaba. Amalia. Hoy no vengo a hablar como maestra.
dijo ella al tomar el micrófono. Vengo como alguien que, durante años, fue invisible. Y que gracias a 2 niños y a un padre que aprendió a escuchar, volvió a creer en el poder de la presencia. El auditorio guardó un silencio respetuoso. Algunos no la conocían. Otros sí. La recordaban como la niñera despedida. Ahora la escuchaban como fundadora. Este proyecto no busca formar genios, busca formar corazones seguros, porque un niño que sabe que vale es un adulto que no necesita destruir para sentir que existe. El aplauso que siguió fue lento, sincero, y se transformó en ovación. En la primera fila, Fernando Ayala aplaudía como nunca lo había hecho. No por formalidad, no por imagen, sino porque, por primera vez, se sentía verdaderamente orgulloso de no ser el protagonista, de ser apoyo, de haber soltado el timón para dejar que otros guiaran con el alma. Martina y Lucas, sentados a su lado, tenían una pancarta escrita a mano. «Vamos, mamá». Y nadie en la sala se atrevió a corregirlos. Tras la ceremonia, los medios querían titulares, fotos, declaraciones. Pero Fernando solo dio una frase. «No estoy aquí como empresario. Estoy aquí como padre y como alumno». Esa noche, de regreso en casa, todo era distinto. La mansión ya no parecía una fortaleza. Había plantas en las ventanas, dibujos en los muros, música suave en el aire. En el patio, Fernando, descalzo, regaba las flores con una regadera verde de plástico. Amalia apareció detrás con 2 tazas de té. «Nunca imaginé verte así», dijo sonriendo. «Yo tampoco. Y sin embargo creo que así es como siempre debí ser». Ella se sentó junto a él. «¿Sabes qué dijeron hoy los niños en clase?» «¿Qué?» «Que quieren invitar a más niños al programa. Niños que viven en la calle, que no tienen papás ni cuentos por la noche». Fernando asintió. «Hagámoslo. Pero esta vez, tú mandas». Esa madrugada, mientras todos dormían, Fernando escribió algo más. Ya no era un cuento, era una carta. Para sus hijos, para el futuro. Queridos Lucas y Martina, durante mucho tiempo creí que ser fuerte era tener todas las respuestas. Pero la verdadera fuerza es sentarse a escuchar las preguntas. Gracias por enseñarme eso. Y gracias a ella, a quien ustedes llaman mamá, por mostrarme el camino de vuelta a casa. Con amor, papá. La cámara se aleja. La mansión se convierte en un punto cálido de luz entre una ciudad que aún necesita aprender. Pero algo ha cambiado. En ese hogar, un hombre que antes gritaba, ahora escucha. Una mujer que antes era invisible, ahora guía. Y 2 niños que antes lloraban por un abrazo, ahora enseñan a otros a amar.